Bien. ¿Estamos? Ven, acá si ven en esta placa, en esta diapositiva, ¿no? Acá aparecen, ¿no? Las distintas evoluciones, y acá tenemos justamente a Bacedas y colaboradores, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se denomina, ¿no? Se empezó a denominar entonces diagnóstico psicopedagógico. Cuando antiguamente era solo evaluación pedagógica, ¿no? O diagnóstico pedagógico, empezó la psicología, digamos, ¿no? A dar cuenta, ¿no? De un punto de vista que integraba lo psi, digamos, ¿no? Lo psicopedagógico, de alguna manera, que van a escuchar mucho. Bien. O sea que podemos encontrar en los 90 que ahí hubo como una bisagra, como un punto muy importante donde se modificó, digamos, todo. Claro, claro. Y vamos a ver el de la época actual, ahora lo vamos a ver, ¿no? Como una ruptura también, ¿no? Con Gisela Untuilich, los diagnósticos se escriben con lápiz, o sea, un nuevo criterio, ¿no? Todavía más, más light, si ustedes quieren, más suave, ¿no? De lo que es la estigmatización a través de los diagnósticos, para tener en cuenta también. Bueno. ¿Por qué esta cuestión, cuál es la preocupación, ¿no es cierto?, del diagnóstico, ¿no? Que muchas veces, digamos, la educación ha sido bastante desaprensiva, ¿no? Con hacer cosas y aplicar determinados recursos y evaluarlos, y todavía lo es. O sea, no hay muchas experiencias en las escuelas que cotidianamente tengan una evaluación, a ver si eso que hacen da un resultado o no. Entonces, la necesidad del conocimiento previo, riguroso y objetivo de la realidad educativa como primer paso para tratarla y mejorarla, ¿no? Esto, recuérdenlo. Afrontar la realidad educativa después de conocerla previamente, con rigor y en profundidad. Se educa, orienta o enseña a un alumno después de conocer. Esto es lo actual, ¿no? O sea, esta es la mirada que tiene Nieto, García Nieto, con respecto a cómo debe ser un diagnóstico. O sea, debe conocer, ¿no?, a ese alumno, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene, qué limitaciones tiene, ¿no?, para ir adaptando, ¿no?, las posibilidades reales, ¿no? Fíjense que también es la línea de los aportes de las neurociencias a la educación escolar, ¿no es cierto? Esta cuestión de que brinda más herramientas para conocerlo en sus posibilidades, bien discriminadas, digamos, de qué puede, no puede, por qué no, hay mayor profundidad, ¿no?, para todo esto. Acá nos dice Nieto que la actividad diagnóstica tiene una raigambre secular y filosófica, existencial, ¿no? Del sujeto, ¿no?, que se pregunta quién soy, para qué valgo, cómo triunfar en la vida, y todo eso, que es lo que ha dado origen en un principio a todas estas intervenciones diagnósticas, ¿no?, para hacer orientación, ¿no?, para orientar a los sujetos en estas cuestiones. Bien. Ana, perdón, quería preguntarte acerca de esa aclaración que hiciste, o ese comentario que hiciste con respecto a la neurociencia, no me quedó muy claro. Que la neurociencia, ¿estoy grabando? Perdón, sí, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí. Las neurociencias es una herramienta muy poderosa, porque desde que puede hacer mapeos de cerebro, pero no solo se quedó con esa parte clínica, médica, ¿no?, sino que fue haciendo todo un ajuste, incluso de los procesos disléxicos, de cada cuestión, cuáles son las funciones ejecutivas, es decir, qué cosas puede y no puede, en términos de las funciones que se ponen en marcha concretamente para tal actividad. ¿Qué pasa, digamos, con la lectura? ¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Qué pasa, no es cierto? ¿Cuáles son las funciones, ¿no?,
que la neurociencia estudia también, junto con la psicología cognitiva, ¿no? Nosotros lo teníamos solo desde la psicología cognitiva. Ahora tenemos un paso más, que es poder tener otra mirada a través de instrumentos más profundos que nos van dando, hablábamos de la plasticidad del cerebro, bueno, cómo la neurociencia va midiendo esa plasticidad, ¿no?, del cerebro. ¿Qué pasa con determinadas funciones en los chicos que son ejercitados? O sea, vos podés ver ahí, ¿no? Algo se sabía, o sea, cuáles son los lóbulos que se estimulan, ¿no? Para el que practica música, bueno, las neurociencias de alguna manera tienen todo un amplio espectro, ¿no?, de cuestiones que pueden detectar y aportar Ana, más datos. Ana, lo pensaba si lo pensamos en las personas mayores, estos que antes hablaban de un declive cognitivo y que no podían aprender más, y gracias a las neurociencias se descubrieron que aún siendo mayor se sigue aprendiendo. Como yo digo, viste, las personas de hoy que se me olvida, no dejes el agujero, digamos, el olvido que se te provocó, búscalo, volvé a cargar el dato, ¿no? Que de alguna manera es muy, muy interesante lo que decís, porque me das pie a algo que yo, trabajando con chicos con dificultades, viste, siempre vi que a los chicos que tenían, o sea, uno de los problemas de la ancianidad, digamos, es la pérdida de la memoria, sobre todo la memoria inmediata, ¿no?, la de corto plazo, ¿no? Y hay chicos, o sea, cuando uno aplicaba, ¿no?, los evaluaba, veía que esos chicos tenían dificultades de memoria, o sea que la problemática de aprendizaje tenía que ver con problemas de memoria de corto plazo. Entonces, había estrategias de estimulación cognitiva y nuevas habilidades para que estos chicos pudieran. Entonces, esto que vos decís es tal cual, porque así como se puede reprogramar el cerebro, incluso con gente que ha tenido pérdidas, ¿no?, de situaciones, qué sé yo, por una ACV, ¿no?, cómo se recuperan otras, ¿no?, a través de otra zona del cerebro que complementaría esa, y se puede. O sea, yo lo estoy diciendo así en criollo, no, pero digo... Yo también, Ana. En criollo. Claro, las neurociencias tienen un montón de aportes, ¿no?, muy, muy, muy interesantes, y por eso se dice que hoy día la educación está compleja, ¿no?, pero bueno, de alguna manera ya no alcanza lo que teníamos y vamos incorporando más cosas. Es decir, también el quid de la cuestión de la ruptura fue el nuevo sujeto del aprendizaje, es decir, las nuevas tecnologías, ¿no?, y estos pequeñitos que ya se cortan el cordón umbilical con el celular en la mano, ¿no? Ya de ahí en más... ahí se presenta una complejidad, digamos, con eso. Exactamente, porque fíjense que una de las cuestiones que les pasa a los docentes, el fracaso escolar, vean los videos cuando tengan un rato de ocio, pónganselo en el celular y cuando se van a dormir, pero vean los 3 videitos de Janine, Untolich y Dueña, porque ahí les va a cerrar todo esto, ¿no? Que muchas cosas que hoy día se catalogan como problemáticas así serias, con nombre y apellido, digamos, ¿no? TGD, TDD, todas las cuestiones, muchas veces es que ese sujeto del aprendizaje, el de hoy, el nuevo aprendiz del milenio, que ya desde el año 2007 Pedro, que era un barcelonés, nos empezó a contar, ojo, que los chicos vienen distintos. Que también que eso distinto iba a marcar brechas entre los que tenían acceso a la tecnología y los que no tenían acceso a la tecnología, porque el cerebro, tiene la neuroplasticidad del cerebro, hace que todos esos estímulos no generen cambios. Los niños... Y ni hablar del impacto en lo que después va a ser lo laboral, porque cada vez exige más competencias. Ustedes vieron lo que es, o sea, a mí me encanta un programa que está los sábados, no sé si a la 1, a las 2 de la tarde, no sé si es Comunidad de Negocios, algo así, en La Nación Más, y son todos desarrolladores,
todos, jóvenes, muy jóvenes, pero con una mente totalmente distinta, con sus propias competencias para eso, absolutamente distintas. Y a mí me parece interesantísimo, pueden verlo o búsquenlo en YouTube, porque da una serie de elementos para guiar la educación, para observar fenómenos emergentes, es decir, ¿qué hacemos hoy día? ¿Cómo hacemos orientación vocacional? No podemos seguir haciendo orientación vocacional como veníamos haciendo. Digamos, es de todo todas las problemáticas o las situaciones de la psicología educacional la más compleja para este momento. O sea, si no cambiamos ahí, ¿viste? Estamos dando orientaciones equivocadas. Yo una vez estaba hablando de esto en un teórico presencial, entonces decía cómo va cambiando todo, ¿no? Y cuáles serían los nuevos trabajos, y había, bueno, yo decía, no sé qué estaba hablando de los drones, ¿no? Entonces me acuerdo que un alumno dice, ya está, dice, el nuevo puesto de trabajo, conductor de drones, ¿no? Es decir, esta cosa que era en chiste porque se dirigen teledirigidos, pero de alguna manera, ¿no? Es decir, esto que se nos va dando vuelta, y que si no tenemos la cabeza abierta para seguir los procesos, y nos quedamos. Se cambia el paradigma y nosotros nos quedamos con el viejo, ¿no? Entonces, me parece interesante, porque incluso los desarrolladores, o sea, ellos parten de una necesidad, generalmente es una necesidad propia. El otro día había un instrumento para medir la glucemia de los diabéticos, porque era una mamá de... Y cómo había, a través de lo que ella había estudiado, que sabía, ella hacía juegos, ¿no? Digitales, y bueno, ajustó eso a estímulos, como si fuera un Candy Crush, para que se evaluaran los chicos chiquitos y tuvieran un seguimiento de su propia enfermedad, de la medición y de todo lo demás con un juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense si hay para abrir cabezas, o sea, porque lo que tenemos que hacer es, ¿no? Abrir primero la de nosotros y después ayudar a abrir cabezas, ¿no? De alguna manera. Bueno, no sé, voy a tratar de retomar. Bueno, bien. Conocer, eso ya lo dijimos, nos vamos de la psicometría, ya no es tan importante lo cuantitativo. Bien. ¿Qué otro factor hizo, ¿no? A estos cambios, que fue la escolaridad obligatoria, o sea, la gran cantidad, masividad, ¿no? Ya la educación no era para unos exclusivos, y esto también llevó a que en esta cantidad siempre hay un porcentaje, ¿no? Más de los que pueden, los que no pueden, hay más diversidad, digamos, esta sería la cuestión. Apareció como la diversidad, y apareció el psicólogo como de alguna manera ordenando, ¿no? Con intervenciones y evaluaciones esta diversidad que entraba a las escuelas. Bien. Entonces vemos a la evaluación diagnóstica como una intervención, o sea, todos los autores de los cuales vamos a hablar y como consideramos nosotros el proceso, ya la evaluación diagnóstica es intervención. Eso ahí ya desde la lectura de la demanda en adelante, como decíamos al principio, ya es intervención. Bien, también lo que puntúa Nieto son nuevos modelos de evaluación psicopedagógicas, ¿no? Habla de la ruptura con los anteriores, que renuncian a los componentes cuantitativos, eso lo fuimos diciendo. Bien. También plantea de que han aparecido, ¿no? Para ser leídos, para ser atendidos, nuevas unidades de análisis. O sea, sus campos más característicos de actividad han sido sobre todo, ¿no? Las situaciones escolares, y en menor medida también la de las organizaciones. Pero hoy día, digamos, hay mucha lectura, hay mucho material de lectura de las organizaciones, de las instituciones. Bien. ¿Qué ha tenido como base? Fíjense que son los modelos que más o menos vemos nosotros, ¿no? Que los nombra también Nieto, que es el psicométrico, que lo dejamos de lado, el psicodinámico, el conductual, el psicogenético, el cognitivo, si son todos marcos que nos pueden dar elementos en estas lecturas diagnósticas. Bien. Fíjense que también lo que ha cambiado son las unidades de análisis convencionales. Es decir, antes era más escueto, digamos, era la inteligencia, las aptitudes, la personalidad, intereses profesionales, ¿no?
Fíjense que esos eran los temas, ¿no?, que abordaba. Bien. Hoy día, sin embargo, esto cambió, ¿no? Todo esto es, o sea, la realidad, o sea, día a día, y esto lo pueden comprobar, tenemos nuevos emergentes. Fíjense incluso, donde fue más evidente fue en el momento de la pandemia, es decir, el corte, ¿no?, de las clases presenciales, la cantidad de nuevos emergentes incluso, ¿no? Cómo tiene que ser algo abierto y no algo tan cerrado, ¿no? La posibilidad de leer una realidad, que todos salimos a leerlo como podíamos, la realidad, ¿no?, de lo que pasaba en las instituciones, de los procesos de aprendizaje mediados. Bien. Se observa una necesidad de ampliar los horizontes, revisar muchos de los existentes. En esta ampliación, entonces, Nieto señala, ¿no?, la ampliación del concepto de inteligencia, incluso hablamos desde otros lugares, hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de la construcción social de la inteligencia, hablamos de, bueno, todos los elementos que nos aportan las neurociencias en relación a la inteligencia, o sea, el concepto ese, ¿no?, de inteligencia ha quedado totalmente revisado, ¿no?, y ampliado. También aparecen cuestiones que tienen que ver con el contexto sociodemográfico, ¿no es cierto?, y cultural, demandando una evaluación de necesidades educativas ante fenómenos nuevos, que hasta ahora eran desconocidos, o no tanto, pero empezaron incluso con las tecnologías a aparecer. Si teníamos bullying, tuvimos el ciberbullying. Empezaron una serie, ¿no es cierto?, de emergentes, que tenían que ver con ese contexto sociohistórico, ¿no?, que brindaban incluso las tecnologías. Hoy día la violencia, la drogadicción, mucha depresión, cosas que dejó, ¿no?, si lo contextuamos a pospandemia, mucha depresión dejada en los chicos, sobre todo los adolescentes, ¿no?, a partir de la pandemia, ¿no? Hay muchos chicos con cuadros de temores, de ansiedad, de intentos de suicidio. Hay mucha patología, ¿no?, que hay que revisar. También fenómenos relativamente nuevos que están haciendo, están irrumpiendo, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, como todo lo que es la inmigración, la interculturalidad, la integración social de los grupos, las etnias desfavorecidas, los grupos marginales, y cada vez hay más, pareciera ser que cada vez hay como más marginalidad, más deprivación sociocultural, es decir, en estos últimos años hemos visto un incremento terrible, cómo marcó la brecha, ¿no?, la conectividad también, ¿no es cierto?, como un fenómeno a tener en cuenta, es decir, como para revisar. Muchas de las cosas que pasaron durante la pandemia, que fueron necesarias, van a seguir quedando, porque son valiosas, es decir, fíjense que se está hablando de la vuelta, ¿no?, a las clases en la universidad, y se está hablando de lo híbrido, es decir, ya hemos tenido varias reuniones armando la hibridez, digamos, que implica, ¿no?, lo virtual y lo presencial. El otro día participamos de una reunión académica híbrida, ¿no?, donde yo fui presencial, pues yo quería ir presencial, tenía ganas ya, el Zoom, tenía ganas de los seres humanos concretos, pero a su vez había otros que habían resuelto hacerlo de la casa, entonces se dio la posibilidad, ¿viste?, de interactuar, y fue toda una experiencia nueva, o sea, vivimos, digamos, de experiencias en experiencias nuevas, ¿no? Esta es la cuestión, que nada lo podemos terminar de cerrar, porque la novedad está en el día a día, ¿no?, de lo que va pasando, ¿no? Y eso te va desafiando. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, como universidad, ¿viste?, hay muchos alumnos que están cursando, no sé si habrá acá, pero seguramente sí, desde sus lugares, que eso le implica, hay gente que dejó de alquilar y se fue, y al ser mediado, todo bien. Sobre todo hay mucha gente... Es que, por ejemplo, Ana, yo soy de Otamendi, es cerquita igual de Mar del Plata, pero viajaba todos los días, y en tiempo, ni a hablar de economía, pero en tiempo también. Claro.
Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para tomarme el de las 6 de la mañana para llegar a las 8 a la facultad. Claro. Y esa Entonces, situación que vos estás describiendo es la que se está también evaluando, es decir, qué hacer, ¿no?, con esas situaciones. Entonces, bueno, de todas maneras, hubo entre un 30 y un 40% de incremento de la matrícula en psicología, ¿sí? O sea sí, que... eso era como, ¿sabés? Hay que pensar como la demanda, ¿no? Esa demanda silenciosa, porque Claro, había gente que seguía excluida, digamos, de la facultad. claro, Que no, pero ahora que no se podía... ve, claro, es lo que decimos. Claro. O sea, esto no era que no pasábamos. Cuando vos querías entrar a la facultad y no entrabas, más que aforo o no aforo, no cabías. Entonces, no es solo no tener el espacio para el aforo de tanta distancia, ¿sí?, que no. Total. Ni desde un mago tenemos que llamar, nada más, ¿viste? Entonces, bueno, eso nos está llevando a armar un programa diferente donde haya, o sea, cada cátedra se va a quedar más o menos con un 50%, de anticipo, así como dicen los periodistas. Sí, sí, estas son las primicias. Primicias, exacto, con un 50% más o menos, ¿no? Que va a tener que dosificarlo, ¿viste?, en la miseria de espacio, para ver qué de sus actividades, ¿no?, son prioritarias para lo presencial y cuáles no lo son, para poder ser generoso también, sobre todo con las multitudes de los primeros años. Las que menos dificultad tenemos son las áreas, pero los primeros años es terrible la matrícula. Bueno, me fui del tema, pero quiero decir, fíjense cómo que la universidad no deja de ser otra cosa, ¿no?, que una institución educativa, con todas las problemáticas, demandas que nunca se quisieron ver, y que la pandemia le dijo, señores, acá está, miren, ven que hay diferencia, ven que no entran, ven que era terrible, ven que necesitan equipos. Claro, el otro día estuvimos con el equipo de lujo, ¿no? Teníamos de videoconferencia y de cosas un equipo uno. Claro, pero si se espera que todo sea híbrido, que yo esté dando el teórico presencial, me esté grabando, ¿sí?, y los otros lo estén viendo, o quede la grabación, o se participe mediado, ¿no?, virtual, tenés que tener equipo. Ana, imposible, ¿no? Para últimas clases, un híbrido en educacional, un teórico. Mira, lo hicimos con clínica, pero claro, no sé. no, es que puede ser, es decir, no, por eso digo, lo que nos han dicho es que cada uno elija, o seleccione, o defina qué cosas podrían, ¿no?, ser. Estaría bueno un encuentro, por lo menos un encuentro, estas somos en carne y hueso, o sea, del cuello para abajo. ¿Qué hay del cuello para abajo? Bueno, sí, pero bueno, un poco era como para poner en el tema actual y singular, ¿no?, de lo que es la... Bien, ahí vamos. A mí se me ocurrió, cuando preparaba esto, no ahora, sino cuando lo hice ya, ver, entonces realmente consulté a una editorial, a Noveduc, a ver qué había de nuevo, ¿no?, en cuanto a esta temática, cuáles eran los emergentes, ¿no? Y acá encontramos de Janine, que ustedes tienen el video, el sufrimiento psíquico en los niños. Es muy interesante la entrevista que le hacen en Camino de Tiza a Beatriz Janine. Muy interesante, ¿no? Donde ella cuenta cómo los padres tratan de sacarse la posible culpa de un niño con dificultades, ¿no? Y cómo la medicación es la forma más rápida, ¿no? Además de, por ahí, tener la posibilidad, que es lo que buscan los padres para poder atenderlo, de ser declarados como certificado de discapacidad, con lo cual tienen la posibilidad de atención médica, psicológica y de todo eso. Entonces se arma toda una situación, ¿no es cierto?, donde el niño pasa a ser, ¿no?, medicado a partir de edades muy, muy, muy tempranas, ¿no?, y terminan con un adolescente adicto, más o menos, ¿no?, es lo que plantean. Después, padres y medios, ¿no?, que forman un niño como déspota, ¿no?, con mucha excesiva participación, y después son chicos que de alguna manera son caprichosos, desafiantes, o sea, después se les pone el rótulo, ¿no?,
de la patología, sin ver que hay una dinámica familiar y de los medios que van construyendo ese sujeto, ¿no? Es muy interesante, véanlo con detalle. Bueno, acá tenemos entonces una serie de las problemáticas actuales. Fíjate que está acá la obra de Gisela Illich, ¿no? Que explora las promesas y los mitos de la ciencia moderna y reconstruye nuevas evidencias científicas de pretendidos diagnósticos, como el de trastorno de la atención con hiperactividad, la dislexia, los trastornos generalizados del desarrollo. Bien. Y es muy interesante el material porque reúne trabajos de profesionales de la Argentina, Brasil, Portugal. Bien. Después también hay cuestionamientos, ¿no? Sobre todo, ¿saben lo que se ha incorporado, digamos, y esto en la actualidad, al diagnóstico? La subjetividad, es decir, la evaluación de la subjetividad, o sea, lecturas, subjetividad en el diagnóstico psicopedagógico, ¿no? Esto es el mito del niño bipolar, porque de alguna manera todas estas patologías que de alguna manera parecían o parecen ser como una epidemia, de alguna, por la cantidad de casos que aparecen en las instituciones, ¿no? Hasta dónde realmente son una patología que necesita medicación, o hasta dónde no, son relaciones vinculares deficitarias, complejas, que habría que trabajar. Había una relación que hace, creo que es Illich, entre el trastorno, Dueñas lo hace eso, Dueñas, Gabriela Dueñas, entre el síndrome de déficit atencional y el niño no atendido. O sea, tiene una serie de casuísticas, Gabriela Dueñas, ¿no? Que muestran justamente como síntoma, ¿no? O sea, no atienden porque no son atendidos, es decir, esta cosa, ¿no? Hasta que alguien no se buscan la atención con el síntoma, ¿sí? Estos chicos con el déficit. Bueno, porque, o sea, hay experiencias, ¿no? De que con la psicóloga, o sea, pueden determinadas cuestiones, pueden quedarse quietos, pueden prestar atención más tiempo, porque están siendo atendidos, digamos, ¿no? Esta cuestión del juego incluso de palabras. Después también hay un avance de los supuestos diagnósticos de TEA, de trastorno del espectro autista, ¿no? Autismo, ¿ven? En el libro se trata, espectro o diversidad. Niños o cerebros, la atención que no se presta, el mal llamado ADD. Bueno, fíjense que toda la literatura, ¿no? Nos va marcando, ¿no? El estado de la cuestión, ¿sí? Bien. Vayamos entonces, bajemos, ¿no? Acá, ahora a lo nuestro. Vamos a ver con qué conceptualización teórica van a trabajar ustedes concretamente, ¿no es cierto?, para obtener una visión diagnóstica. Bien. Nosotros, o sea, como cátedra planteamos, ¿no es cierto?, esta cosa de lo multideterminado, y por lo tanto, en este plurimétodo, ¿no?, uno puede recurrir a uno de estos modelos teóricos, que son como dos cosas distintas, para que no se confundan. Por un lado es el modelo teórico de lectura, como leo el emergente, ¿sí? Sea cual sea el método diagnóstico que utilice, si el de Nieto, el de Baceda Huguet o el de Darío Rodríguez. Y la otra cuestión es el modelo, ¿no? Modelo teórico, que pueden ser cualquiera de estos cuatro. ¿Los tienen claros? Recuerden que los tienen que tener revisaditos para el parcial. Bien. Si fuéramos a posicionarnos, si ustedes, ¿no? Les toca el modelo psicodinámico. Ay, otra vez el tiempo. El tiempo es un tirano acá. Bueno. Si les tocara el modelo psicodinámico, no importa, si se nos corta tenemos una clase más, no se desesperen.
¿De qué nos preocupamos, ¿no?, para analizar el diagnóstico, ese caso que nos dieran, ¿no?, si lo estamos mirando desde el modelo psicodiagnóstico? ¿Cómo es la comunicación que se da entre los diversos sectores entre sí? ¿Qué lugar ocupa el niño en ese contexto? O sea, si está más cerca, ¿no?, de lo que es la currícula oficial, ¿no? ¿Se acuerdan esta cuestión ideológica que Ida Butelman planteaba? De la institución, ¿no?, como un sistema de normas, qué pasa con los roles, qué pasa con el poder, qué pasa con las comunicaciones, ¿no? ¿Cómo se define ese nivel de proceso, ¿no?, en el cual los sujetos actúan? Y fundamentalmente, cómo el niño sintetiza en sus conductas de roles su pertenencia, ¿no es cierto?, a dos constelaciones. Por un lado, la escolar, y por el otro lado, la familiar. Siempre en esa relación, ¿no es cierto? Y esto lo van a ver, de alguna manera, con distintas palabras, digamos, con distintos constructos teóricos, también esta relación familia-escuela, también para el modelo sistémico. Por lo tanto, el niño va a depender, ¿no?, de esas relaciones que se van dando, incluso entre estas dos constelaciones. También va a depender cuál es la cultura familiar, el entorno, los hábitos, ¿no?, y los de la escuela, como una situación está más cerca o más lejos, que va a tener más dificultades, ¿no es cierto? Bien. Si fuera desde el modelo sistémico, ¿no?, vamos a ver, sobre todo, habíamos visto la importancia del contexto, ¿no?, el contexto como matriz de significados, ver la escuela, ¿no?, como un sistema de acciones e interacciones entre los sistema abierto, sí, subsistemas, sometido a una administración, ¿no es cierto?, que constituye un amplio sistema. En el mismo pueden identificarse subsistemas que se entrecruzan, se comunican entre sí, de los cuales la escuela constituye el ambiente. Entonces, de acuerdo a esto, el profesional deberá, ¿no?, observar los fenómenos como producto de procesos intersistémicos. Bien. ¿Qué pasa con el constructivismo? Esto hay mucho más. Incluso ustedes en la casuística, para analizar para el parcial, reciben los indicadores. Todo lo que tienen que hacer es reconocerlos, saber de qué se tratan, ¿no es cierto?, y localizarlos en el caso. Y después decir por qué consideran que esa escena, esa situación, eso que tiene que ver con este constructo o con este otro constructo de tal o cual modelo, ¿no? Cada uno lo analiza desde el modelo que le tocó. Entonces, para Cole, acá tenemos, ¿no?, lo fundamental, ¿no?, que son los ámbitos, ¿no?, donde se juegan los triángulos interactivos, ¿no? La elección, el aula es el foco principal, pero no quiere decir que el resto, ¿no?, de las otras dimensiones, la institución, el sistema educativo, digamos, ¿no?, y la sociedad no tengan que ver. Lo que pasa que, al decir de una autora, ¿no?, el aula es cuando los observables que uno tiene dentro del aula es cuando el contexto amplio se hace texto, ¿no? Se hace una situación puntual, un emergente puntual, pero que puede ser leída, ¿no?, en sus distintas dimensiones, de acuerdo a Paul, ¿no? Porque uno puede decir, este niño fracasa porque el currículum, ¿no?, escolar está muy distante, ¿no?, del nivel cultural, ¿no es cierto?, en el cual ese niño se desenvuelve, ¿no? No ha tenido las experiencias previas para poder estar cercano a eso, mientras que otros sí lo están, ¿no? Pasa por ahí. Bien. ¿Cuáles son estas dimensiones? El aula, la institución educativa, el sistema educativo y la organización social, política, cultural, ¿no? O sea, ustedes pueden
ver o relacionar esos emergentes, ¿no?, de la casuística con elementos, ¿no?, que pueden venir, o sea, ser propios del aula, pero también de la institución educativa. O sea, ahí hay elementos como el proyecto educativo institucional, ¿no?, que impacta a su vez un sistema educativo. Supónganse niños de una escuela de lo más profundo del Chaco, ¿no?, esperando tengan, ¿no?, competencias puntuales de otro contexto, como es el que ideológicamente está planteando ese modelo, ¿no?, de currículum escolar. Unos niños van a quedar más cerca y otros más lejos. O sea, que ya de arranque hay una construcción del éxito o del fracaso escolar, ¿no?, como nos dice Pernoud. Como Bien. pasaba con la niña que cultivaba frutillas. Exacto, como la niña que cultivaba frutillas. Bien. Bueno, esto ya lo vimos en los cuadraditos, es lo mismo. Bien, vamos a avanzar. Bien, esto ya lo dijimos. Bien, vamos a ver rápidamente los tres modelos de diagnóstico, ¿no? El de Darío Rodríguez, ¿no?, donde plantea muy fuertemente el problema del conocimiento y el para qué diagnosticamos, ¿no? El diagnóstico permite, fíjense que es un diagnóstico pensado no para la escuela, sino para una organización. Es diagnóstico organizacional, sea cual fuere la organización, pero no está especificado a la escuela. O sea que un diagnóstico es para evaluar, para anticipar, para ponderar alternativas presentes, para sugerir cambios. Se trata en todos los casos de un esfuerzo de conocimiento, ¿no? Entonces, también va a poner algunas cuestiones para conocer. En primer plano, cuando ustedes entran a una institución educativa, lo primero que se plantean es ¿qué miro, ¿no? Es decir, por dónde tengo que mirar y cómo puedo empezar a diferenciar elementos, ¿no?, que estoy mirando. Y una de las cosas que utiliza este modelo se llaman esquemas de distinción, ¿no? Esquema de distinción quiere decir que va a haber cosas que están ahí en el contexto, pero va a haber algo que voy a resaltar, ¿no?, porque me llamó la atención, porque está indicando algo. Entonces, se trabaja, ¿no?, como si fuera algo que constituye el contexto y algo que yo resalto, ¿no?, en ese contexto. Y que el resto, ¿no?, que no señalé, me sirve justamente como ese contexto. ¿Qué más aporta? Bueno, acá es lo que se espera de él, vamos a pasarlo. Bien, también se preocupa, ¿no?, de los prejuicios del observador, ¿no?, que puede haber, digamos, una mirada sesgada, podríamos decir, ¿no? Y acá aparece, ¿no?, el tema de la subjetividad y de la objetividad. ¿Por qué resalta esto? Porque después da una solución a esto y dice, por eso, ¿no?, que tiene que ser una mirada de alguien que sea del lugar perteneciente a esa organización, que es el que va a tener su mirada sesgada, digamos, ¿no?, y alguien de afuera que va a tener otra mirada, ¿no? Entonces ahí se da la riqueza y poder abordar lo que él denomina como la zona del punto ciego, es decir, algo que por más que esté, que lo puede ver alguien no comprometido, ¿no?, en esa situación, no la puede ver el que está en la misma situación. Ana, queda un minuto. Sí. Y viste que nosotros tenemos jurídica. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿quieren que dejemos acá y retomamos en este mismo lugar? Lo que sí les pido es que vean el caso, para trabajar sobre ese caso, el que yo les doy, el que tienen, ¿no es cierto?, para practicar la teoría.